Vamos a retomar entonces con el estado de la situación financiera de apertura. Lo primero que tenemos que decir es cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo esta tarea. Entonces, partimos de la base de que tenemos unos saldos depurados a diciembre 31 de 2014. ¿Qué significa eso? Que para cuando yo vaya a hacer esta tarea, ya tengo que tener todas mis partidas conciliadas. Ya no puedo yo tener consignaciones por identificar, ya no puedo yo tener cartera que sé que no voy a recuperar, no puedo tener cheques pendientes de cobro en el caso que le haya entregado a mis proveedores. En general debo tener entonces depuradas todas mis partidas del balance para poder empezar a hacer la tarea. Lo segundo es que tengo que haber definido, como ya lo vimos en la mañana, las políticas contables con base en el estudio concienzudo que se haya hecho de las normas, en las excepciones y en las exclusiones a que hace referencia a la sección 35 de aplicación por primera vez, en el impacto que va a tener la aplicación de las normas, y con esa información pues haber definido y dejado por escrito las políticas que vamos a aplicar a cada uno de los procesos al interior de la compañía. Lo siguiente que tengo que estimar es en cuáles partidas del balance va a haber una diferencia por el reconocimiento, es decir, si hay partidas del activo o del pasivo que debo eliminar porque no cumplen con la definición. Asimismo, determinar si tengo que incluir partidas que no tenía en mi balance con normas locales para poder determinar exactamente entonces cuál es el trabajo que hay que hacer con cada una de esas partidas. Y por último, si la norma me obliga a hacer un cambio en la valoración de esas partidas, pues debo tener ya la información de la nueva valoración de acuerdo a las normas. Entonces, en el caso de los activos fijos, si tengo que contratar un avalúo técnico que me diga cuánto valen mis bienes, pues debería ya a estas alturas en que voy a empezar a hacer la tarea, haber hecho esos avalúos y tener esa información ya disponible para empezar a trabajar. En ese balance de apertura, en ese estado de situación financiera de apertura mejor, vamos entonces a hacer básicamente 4 tareas. Una, reclasificar las partidas que en el plan NIF hayan quedado en otra categoría, como el ejemplo que nombrábamos de las cuentas de ahorros con un fondo de destinación específica. Vamos entonces a reconocer algunos activos que pudieran estar por fuera de la norma local. Entonces, si teníamos algunos activos que no habíamos reconocido y que de acuerdo a las normas tenemos que incorporar, pues entonces vamos seguramente a agregar esas partidas. Y asimismo vamos a eliminar cosas que ya no cumplen con los requisitos bajo NIF y por tanto tienen que eliminarse del estado de situación de apertura. Todos esos cambios se deben hacer contra una cuenta del patrimonio. Normalmente se debe crear un auxiliar específico para la aplicación por primera vez de las normas y llevar a esa cuenta todas las partidas que cambian el valor o que tengo que sacar o que tengo que incorporar, de tal manera que el efecto neto pues se vea contra el valor total de la empresa en el patrimonio. Cuando se hace la tarea a conciencia de definir el plan de cuentas, normalmente debe haber una partida para incorporar esas diferencias y se puede manejar incluso auxiliarizada para que esas diferencias se valoricen o se tenga un estimativo por cada una de las clases de activo o de pasivo. Ahora más adelante vamos en el ejercicio a ver ese manejo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en SysPlus? Entonces, básicamente en SysPlus vamos a entrar entonces por la opción de saldos iniciales y ahí encontramos la opción del balance de apertura NIF. Entonces, sobre esta opción es que vamos a hacer el trabajo. Aquí tenemos el ejercicio de la compañía que creamos, a la que le copiamos el plan de cuentas recientemente. Por eso en este momento todas las cifras en el plan NIF están en 0 porque no hemos hecho ninguna tarea sobre el balance inicial. ¿Y qué tarea tendría yo que hacer? Lo primero es que para cada partida del balance en normas locales, yo tengo que hacer el trabajo de reclasificar o ajustar los valores. Eso lo hago dándole doble clic sobre la cuenta o utilizando el botón de F5 o detalle. Entonces, si yo le doy F5, el programa lo que va a hacer es mostrarme un comprobante contable. Es un comprobante totalmente virtual, es decir, no es un comprobante que va a aparecer luego en un auxiliar o que me va a afectar los saldos del plan de las normas locales, pero que me sirve porque estamos acostumbrados al manejo de los comprobantes de partida doble para hacer el ejercicio de una forma más
didáctica. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente para cada cuenta decirle la tarea que voy a hacer. En este caso voy a hacer una reclasificación simple. SysPlus automáticamente me trae entonces el código de la cuenta sobre la que estoy trabajando del plan Colgap y me trae el saldo que tenga esa cuenta a 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente me hace una reclasificación llevando ese mismo valor pero con naturaleza contraria, es decir, en este caso por ejemplo esa cuenta está negativa y yo entonces hago el trabajo de reclasificación para dejarla en el débito de tal manera que el saldo final de la cuenta quede en 0 y a partir de ahí yo determino ahora utilizando la columna de cuenta NIF a qué cuentas en el nuevo plan va a repartirse ese valor. En el caso aquí específico de la caja, que no tiene un trabajo y que no cambia de valor y que no tengo que hacer nada más, pues simplemente lo que hago entonces es llamar, puedo con doble clic o con F9 llamar el plan de cuentas NIF, seleccionar la cuenta donde va a quedar ese valor, que en este caso es la misma, y podría utilizar incluso el atajo de F5 para cuadrar el comprobante contable de la misma forma que lo haría en un comprobante manual. Entonces ya con ese trabajo lo que hice fue pasar este valor que traíamos en el plan Colgap, lo pasé tal cual, idéntico al plan NIF, pero digamos a través de un comprobante con sumas iguales para que el ejercicio sea más claro para cualquiera que analice esa información. Eso quiere decir entonces que ya una vez hecha la tarea, yo puedo entonces seguir con la siguiente cuenta. Cuando se trata por ejemplo de una cuenta con terceros, en el caso por ejemplo de la cartera, pues la tarea la tengo que hacer cliente por cliente, es decir, yo tendría que coger aquí, así no vaya a cambiar de valor, digamos que es una cartera sana que no tiene deterioro, yo tendría que tomar NIT por NIT cada una de las personas y hacer el trabajo de reclasificación, llevándolo entonces a la cuenta del plan NIF con el mismo tercero, utilizando entonces F5 y vamos aquí para cuadrarlo y seguir con el siguiente. Entonces imagínense ustedes la magnitud de la tarea. Si yo tengo, qué sé yo, 2000 clientes con cartera, pues tengo que hacer esa tareita 2000 veces trayendo el saldo de cada uno de los terceros en esa cuenta. Esa tarea, cuando yo he definido perfectamente las equivalencias y hay una equivalencia 1 a 1 entre cada cuenta y el detalle de la cuenta, digamos si estaba por tercero en el plan de normas locales, es igual al detalle de la cuenta en NIF, lo puedo evitar o lo puedo ahorrarme ese tiempo simplemente haciendo, aquí voy a salir sin grabar para que no quede grabado nada de ese ejercicio que estábamos haciendo y siga mi balance de apertura en ceros, y puedo entonces utilizar este botón de traer saldos. Entonces este botón de traer saldos me va a hacer eso mismo que hicimos aquí con el ejemplo de las dos cuentas que hemos trabajado, es decir, me va a pasar el mismo valor que tenía en el plan Colgap, me lo va a pasar idéntico al plan NIF, a la cuenta equivalente con el mismo detalle que tuviera en el plan Colgap. Es decir, si tengo los 2000 clientes que hablábamos en la cuenta de cartera, me va a dejar exactamente los mismos 2000 clientes con exactamente los mismos saldos en la cuenta equivalente del plan NIF. Y me va a ahorrar entonces una cantidad de trabajo enorme porque ya simplemente yo lo que voy a hacer es los casos particulares que si haya, por ejemplo, en el caso de la cartera un deterioro, pues a esos les voy a hacer el trabajo y voy a calcular el deterioro y voy a ajustarlos, pero ya serán muchos más poquitos que no el total de la cartera. Este proceso, en una compañía normal, digamos que tenga un plan de cuentas relativamente pequeño, que maneje unos 2000 clientes, se puede demorar bastante porque lo tiene que hacer el programa uno por uno. Entonces es normal que ese trabajo se demore, yo lo puedo poner aquí a hacer en este momento y se puede demorar seguramente 15 o 20 minutos. Entonces obviamente pues no lo vamos a mirar acá, a poner a hacer para efectos de la presentación. Más bien entonces me voy a cambiar a otra compañía y vamos a hacer la tarea entonces sobre otra compañía en la que ya se haya hecho ese paso de los saldos y que nos permita entonces ilustrar el trabajo adicional que tenemos que hacer. Entonces en esta compañía, que es la que utilizamos con un plan NIF ya específicamente adaptado a la norma, pues ya se encuentran cosas como estas. Fíjense que por ejemplo, si una cuenta que yo tenía en el plan Colgap no tiene una equivalencia porque no se va a manejar en el plan NIF, pues va a ser normal que haya este espacio en blanco porque precisamente esta cuenta
del plan de normas locales no tiene un equivalente en NIF. Las cuentas que ya se pasaron, digamos, con la traída de saldos, pues van a quedarse aquí equivalentes. Fíjense que no necesariamente el código debe ser igual, lo que sí es importante es que hay una relación 1 a 1, y entonces el saldo inicial se pasa tal cual a la cuenta NIF, y eso es lo que hace el programa automáticamente con esa opción de F7. Entonces fíjense que ahí me voy a ahorrar una cantidad de trabajo significativa. Ahora, ese, digamos, es el caso sencillo en el que la mayoría de las cuentas no vamos a tener que hacer ningún trabajo de valorización ni nada de esas cosas. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un ejercicio, por ejemplo, con un CDT. Entonces, en este tipo de cuentas sí va a ser normal que el comprobante tenga más de 2 cuentas. Entonces, en este ejemplo específico tengo 2 cuentas del plan Colgap, cuyo valor se distribuye en 4 cuentas del plan NIF. Entonces, ¿cómo es eso? Pues básicamente yo tengo que hacer unas suposiciones. Para este caso, entonces, voy a abrir una hoja de cálculo. El programa tiene una opción con F5 de abrir una instancia de Excel para poder trabajar y que ese trabajo que se haga en Excel quede guardado dentro de la base de datos de SysPlus. Es decir, lo que yo voy a obtener cuando haga esa tarea utilizando el botón F5 desde SysPlus es poder trabajar con la misma libertad y con todas las funciones que tengo en Excel, pero al grabar no me va a generar un archivo como tal, sino me va a generar un campo dentro de la misma tabla en la base de datos, de tal manera que cuando yo necesite consultar ese archivo, pues lo voy a poder hacer desde cualquier terminal. La única condición es que debo tener en esa terminal instalado una versión de Excel 2003 o posterior. Entonces, esa, digamos, es una de las herramientas con las que hemos dotado a SysPlus para ayudarles en la tarea del trabajo que hay que hacer contable alrededor de la valorización de las partidas en NIF. Entonces aquí el supuesto es que tengo un CDT que se redime el 1 de febrero, que está por 14 millones de pesos, que tiene una tasa del 5%, por tanto yo espero recibir a 1 de febrero 14 millones 700, pero como estoy haciendo mi balance a 31 de diciembre, pues debo calcular cuál es ese valor a 31 de diciembre, y entonces yo digo, ese valor a 31 de diciembre son 14 millones 639 en las normas locales. Entonces ahí lo que se hizo fue básicamente calcular la tasa diaria, saber que voy a tener que descontar 31 días de enero, que no he causado porque el balance es a 31 de diciembre y este valor supuestamente es efectivo los 14.700 el 1 de febrero. Entonces descuento los 31 días y me queda un saldo Colgap de 14.639. Ahora lo que voy a hacer es ese mismo cálculo en NIF. Entonces dentro de las suposiciones también dijimos, ese CDT por ejemplo tiene un valor que me cobró el banco por emitir el CDT de 100.000 pesos, y de acuerdo a la definición de la norma, entonces una inversión se tiene que calcular con los costos totales en los que se tuvo que incurrir. Entonces, para efectos de NIF, ya mi inversión no fueron 14 millones de pesos, sino 14 millones 100 mil pesos, y con esos datos en mente, pues voy a calcular el nuevo valor, va a ser el mismo 14 millones 700, que es lo que voy a obtener a 31 de enero o a 1 de febrero. Por tanto, la tasa ya no es el 5% en NIF, sino el 4.26, y la tasa diaria va a ser diferente, y por tanto el valor a 31 de diciembre, descontando los 31 días de enero, va a ser diferente en NIF. Entonces, en NIF, aplicando los cálculos de valor presente de la TIR, trayendo todos esos valores y utilizando la formulación de Excel, me da un valor de 14.648.064. Entonces, esa diferencia la tengo que calcular entre estas dos cifras, y me da 8.852 pesos. Entonces ese ajuste lo debo hacer en el valor del que voy a llevar a la cuenta en NIF, y si adicionalmente voy a causar el impuesto diferido, entonces también asumo una tasa de renta, por decir algo, del 35%, y calculo el 35% de este valor para llevarlo entonces al comprobante. Eso quiere decir, o eso es lo que justifica más bien estas cifras. Entonces aquí tengo los 14.639 que manejaba en normas locales, se convierten en 14.648, y la diferencia se lleva, entonces decíamos, a una cuenta del patrimonio que debe estar considerada cuando ustedes construyan su plan de cuentas, para que ahí se lleve entonces todas las diferencias por efecto de la aplicación por primera vez de las normas. Entonces esas cuentas pues tienen... Aquí digamos, está creado como la 3259, ganancias y pérdidas por balance de apertura, y en este ejemplo se auxiliarizó
esa cuenta para que todos los efectos, digamos en el caso de las inversiones, pues se lleven específicamente a la cuenta de inversiones y poder mirar el impacto por cada renglón del balance. Entonces esto lo deben tener, vuelvo y repito, en cuenta ustedes a la hora de construir su plan de cuentas, porque es importante poder después discriminar cuál fue el impacto en cada una de las categorías o las partidas del balance. Entonces ese ajuste, esa diferencia de 8.000 pesos se lleva a esa cuenta. Esas cuentas normalmente se manejan como cuentas corrientes, es decir, los débitos y los créditos se llevan ahí y al final el resultado neto pues nos va a permitir medir cuánto fue el impacto en la aplicación de las normas. Y como asumimos que también calculábamos un 35% de renta para calcular el impuesto diferido, entonces le calculamos a este valor el 35% y la diferencia en ese impuesto también la llevamos entonces a la cuenta del patrimonio por las diferencias por la aplicación por primera vez de las normas. Entonces ese sería el trabajo que yo tengo que hacer. Entonces fíjense que tenemos una herramienta utilísima, que es el poder trabajar directamente en Excel, con la ventaja de que no tengo que guardar esos archivos en una carpeta compartida o después estar buscando dónde quedaron, sino que al darle grabar van a quedar grabados dentro de la misma base de datos de SysPlus. Y segundo, pues tengo un comprobante virtual con sumas iguales que me va a permitir verificar que cualquiera de todas las partidas del plan Colgap se hayan reclasificado ya en el plan NIF y se hayan ajustado los valores que haya que ajustar. Entonces esa es la tarea fundamental que hay que hacer con cada una de las partidas, o sea, de las cuentas afectables que componen el balance. Entonces tengo que hacer esa tarea con la caja, con las inversiones, con la cartera, con los inventarios, con la propiedad, planta y equipo, etcétera. Con cada una de esas partidas se debe hacer la tarea. Obviamente ya la tarea contable pues la determinan dependiendo de cómo hayan definido en sus políticas la valorización y cómo hayan definido el trabajo pues que tienen que hacer con cada una. Entonces ahí tienen ustedes una tarea bastante grande que hacer para poder llegar a generar ese balance de situación financiera de apertura. Esa es entonces la herramienta con la que contamos. Vuelvo y repito, ahí hay que hacer la tarea con el 100% de las cuentas y de hecho también aquí tenemos una herramienta que nos permite ver cómo hemos hecho la tarea. Esta columna que dice OK sería como el equivalente a tomar el saldo inicial de las normas locales y hacer la reclasificación de los ajustes débito y crédito y llegar a un saldo final. Por eso decíamos es virtual, no quiere decir que el saldo en Colgap en este momento esté en cero. Si yo entro y tengo la duda y quiero mirar mi balance a enero de 2015 en Colgap, ahí está mi valor intacto. No le ha pasado absolutamente nada, aquí están los 300 que estaban aquí inicialmente y que se reflejan aquí en el trabajo que hicimos del balance de apertura, pero aquí en pantalla, esta columna al quedar en cero, me permite a mí tener el control de que ya he trabajado el 100% de las partidas. En este caso, por ejemplo, podemos concluir que no está 100% terminada la tarea porque tenemos todavía unas cuentas con valores ahí. ¿Qué pudo haber pasado en esas cuentas? Pudo haber pasado varias cosas. Primera, que por ejemplo haya cambiado los saldos y de ahí la importancia de hacer esta tarea cuando tengamos ya los saldos totalmente depurados. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el trabajo quedó con la base de 130 millones de pesos y resulta que en este momento el saldo de esa cuenta son 130 millones 144 mil. Es decir, alguien registró un movimiento por esos 144 mil pesos después de que ya habíamos hecho la tarea de reclasificar ese valor. Entonces eso obviamente, si nos llega a pasar en la vida real, pues va a ser un descalabro gigante porque depende de qué tanta información hayan grabado o hayan anulado después de que ya hicimos la tarea, pues va a ser caótico tener que volver a hacer el análisis con las cuentas que cambian. Entonces un llamado, digamos, ahí a que también esta tarea, por más que queramos adelantar trabajo, tenemos harto que adelantar a nivel de valorizaciones, de estudio de las normas, de definición de políticas. Hay una cantidad de trabajo que sí podemos hacer, pero lo que no podemos hacer es ya la tarea puntual de los saldos si todavía hay alguna posibilidad de que esos saldos cambien. Ya cada uno de ustedes al interior de la empresa se hará una idea de para qué fecha más o menos se va a hacer esta tarea. La diferencia, digamos, de los 10 millones seguramente está en otra cuenta y entonces aquí también pasa lo mismo, es decir, en este momento la cuenta tiene un saldo de 6 millones, y se hizo sobre 6 millones el trabajo, pero queda en este momento otro ajuste
seguramente en otra cuenta. Entonces, por ejemplo, este ejemplo es interesante porque no se debe a que un cambio en el valor, porque el trabajo se hizo con 6 y el saldo actual sigue siendo 6 millones de pesos, pero puede ser que esa misma cuenta se movió en otra reclasificación. Entonces, fíjense aquí lo interesante. En el trabajo de la cuenta 260515 estaban los 6 millones, pero esta misma cuenta, puede ser por error, se utilizó en el comprobante de reclasificación de la cuenta 233525. Entonces yo podría irme ahí rápidamente a la 233525 y entrar a analizar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué se movieron estos 10 millones en esa cuenta? Y de esa forma determinar si es un error o qué fue lo que pasó efectivamente con esa reclasificación. Entonces, fíjense que ahí tenemos varias herramientas también adicionales, que es esta columna de OK y este botón del movimiento que me va a permitir ver una partida específicamente, qué comprobantes de estos virtuales la afectaron. Entonces, eso, digamos, ya me va a dar ahí las herramientas para hacer el trabajo. Una vez que ya terminemos, entonces toda la información debe estar en cero y quiere decir que ya terminé mi trabajo y podría entonces hacer la comparación entre los saldos de normas locales y los saldos de NIF. Entonces, para eso también tenemos un botón de conciliación patrimonial. Entonces, sobre el mismo balance de apertura en NIF, podemos darle el botón de conciliación patrimonial para que el programa, ahora sí a nivel mayor, me muestre las diferencias que hubiera en ese balance. Entonces, esa es la tarea. Aquí vamos a cerrar para no grabar, digamos, esos cambios que se hubieran podido hacer. Y vamos aquí sobre este mismo a pedir entonces el reporte. Entonces, fíjense que yo tengo un saldo de 249.800 ahí en las normas locales, que se volvieron 259.786 en NIF. Eso quiere decir que tuve una diferencia de 9.985.000. Entonces, una de las tareas, digamos, la tarea con la que termina el trabajo del estado de situación financiera de apertura para las supersociedades es básicamente con esta conciliación patrimonial. Es decir, es probable que a las entidades controladas por la superintendencia les soliciten este informe el otro año. Es decir, muéstrame cuál es la conciliación, es decir, ellos van a querer medir cuál fue el impacto de la aplicación por primera vez de las normas. Fíjense que estas diferencias se causaron el mismo 1 de enero, es decir, no son resultado del trabajo ya que de acuerdo a las normas, sino solamente son el resultado de haber reexpresado todas las partidas del balance de acuerdo a la norma. Entonces, fíjense nomás, este es un ejemplo muy sencillo, no corresponde ni siquiera a una empresa real, y sin embargo ya hay unas diferencias que se van acumulando por efecto de la aplicación de las normas. Si vamos a mirar ya específicamente a nivel de balance, pues aquí ya una vez que yo he hecho el trabajo, ya mi plan NIF tiene saldos, una vez que ya he grabado ese balance de apertura en NIF. Y si quiero mirar entonces específicamente cuánto fue el impacto de cada una de las partidas, entonces fíjense que el auxiliarizar la cuenta de ganancia o pérdida por balance de apertura, pues tiene la ventaja de que yo puedo ver cuál fue la diferencia neta en inversiones, la diferencia neta en cartera, la diferencia neta en inventario, la diferencia neta en propiedad, planta y equipo, en intangibles, etc. Entonces fíjense las ventajas de tener un plan de cuentas adaptado específicamente a las normas. ¿Listo? Bueno, con eso entonces ya terminamos lo que es, digamos, la tarea más grande y el objetivo principal que teníamos planteado para el día de hoy, que es ilustrar cómo se hace en SIS Plus el trabajo del estado de la situación financiera de apertura, habiendo pasado pues por la definición de las políticas, por la escogencia del plan de cuentas y por la parametrización de la taxonomía para llegar entonces al final a construir ya nuestro estado de situación de apertura.